Listo. Teorema de Green. ¿Ya? Hay unos teoremas que vamos a ver: Green, Stokes y Gauss. Entonces, el teorema de Green. Le vamos a dar feliz día a la compañera Bravo. ¿Ah? Bravo. ¿Quién es? ¿Diana Bravo? ¿O No, yo, profe. no? Gracias. Está de onomástico. Cumple 16 años. No, poco más. ¿Eh? Ya, entonces vamos a empezar. Déjenme poner aquí. Ivonne Bravo, ¿cierto? Ya. Feliz día. Ya, nos vemos entonces. Vamos. El teorema de Green. Vamos a ver varias cosas. Enunciar el teorema, ejemplificar, ver la conexión con integrales dobles y aplicarlo al cálculo de área. Entonces, ¿qué dice el teorema de Green? El teorema de Green, en primer lugar, el teorema de Green relaciona, o sea, iguala, pero le vamos a poner relaciona, una integral de línea ¿cierto? Con una integral doble. ¿Está? Interesante, o sea que quiero calcular la integral doble, puedo utilizar el cálculo de integral de línea. O si quiero calcular la integral de línea, puedo usar la integral doble. O sea, puedo hacer cualquiera de las dos. La fórmula está dada aquí. Esta de aquí es la integral de línea sobre C. O sea, integral de línea vectorial sobre la curva C. ¿Ya? Esta de aquí es la misma integral de línea, pero esta está en su forma diferencial. Aquí funciona bastante la forma diferencial. Es bien útil. Y esta de acá es la integral doble sobre R, sobre una región. ¿Cuál es la característica? Que la frontera de la región R es la curva C. O sea que la curva C, por ejemplo, esta es la curva C, se recorre así, ¿no? Puede ser recorrer así. Es la frontera de la región R. La región tiene que ser simplemente conexa. Entonces, esa es la relación que hay entre la integral de línea, esta línea, y la otra es región. ¿Ya? Entonces, para que se cumpla el teorema de Green, para que se pueda igualar estas dos integrales, tiene que ser, el campo tiene que tener la m, su primera componente, la segunda componente y las derivadas parciales de la segunda con respecto a x y la primera con respecto a y, tienen que ser continuas en una región que contiene a esta de aquí. Aquí vamos a ponerla así. C, la curva C, es la frontera de R. ¿Ya? Y la región y la función tiene que estar definida en una región abierta omega. Aquí está definida la función f, el campo. ¿Mm? Sí. Entonces aquí está el campo.
Entonces, en esa región omega tiene que estar incluido todo, el R y la curva. Entonces, y estas funciones tienen que ser continuas. Si se cumple eso, estamos chéveres, ya el teorema se puede aplicar. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que la integral de línea, lo voy a poner en forma diferencial, en la curva C, es igual a esta, a la integral doble sobre R, pero acá ahora se pone de n con respecto a x menos de m con respecto a y, diferencial de a. O sea que la función que se aplica aquí es esa diferencia. No sé si usted recuerda que cuando uno veía un campo conservativo, calculaba de n con respecto a x y calculaba de m con respecto a y. Si eran iguales, era conservativo. Ahora, si usted pasa al otro lado, esto le queda la fórmula. De m con respecto a x menos de m con respecto a y. O sea que esto va a dar 0, ¿verdad? Entonces, cuando el campo es conservativo, esta integral es 0. ¿Mm? Entonces, para que se acuerden un poco, esto era para probar que era conservativo. Entonces, el orden va a ser siempre con x y aquí con y, para que usted, y una resta, pero para que no se confunda, ¿no? Entonces, esta parte, integrando, va a ser el integrante. ¿Ya? Listo. No sé si tiene alguna pregunta, algo que quiera preguntar. En esta región omega, uno tiene que chequear que m, n, de n en dx y de m en dy sea continuo. Profe, o sea, si el campo termina siendo conservativo, no es válido este La, teorema. inte- la integral de acero, nada más. Si el campo es conservativo, la integral de acero. Recuerda que la integral de línea de una curva cerrada, un campo conservativo es cero. Se comprueba. Se comprueba la teoría. Recuerda que si te calculaba la integral de línea C en un campo conservativo, la integral era cero. Se comprueba porque da cero esto. Si fuera conservativo, esto es cero. Está bien. Se comprueba la teoría que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Ahora, veamos un ejemplo, ¿no? Calcular la integral de línea que está ahí. En este ejemplo, solo me dicen calcular la integral de línea, no me están diciendo nada acerca del teorema de Green. ¿Ya? Pero yo tengo dos opciones. Entonces, primero veo el campo y veo que el campo es continuo porque son polinomios. Entonces digo, es posible usar Green. Entonces, el primer método, ahora siempre usar Green cuando me convenga. En este caso, conviene. El primer método usando el teorema de Green. En este ejercicio no me están pidiendo que use el teorema de Green. Entonces tengo dos posibilidades. O uso el teorema, si es que es posible, o no lo uso. ¿Ya? Pero veamos que si yo quiero usar el teorema de Green, entonces veo la hipótesis. Entonces las hipótesis, digo, tengo m es y cubo, n es x cubo más 2, 3x, 3y cuadrado. Entonces ambas son polinomios. Polinomio, y por ser polinomio, son continuos en todo el dominio. Lo mismo esto. Chévere. Además, la de n en dx, que en este caso sería, esta es m y esta es n. Entonces, de n en dx sería 3x cuadrado más 3y cuadrado. Y de m en dy, Le faltó la X al último en N. aquí me falta la x, ¿cierto? No, No, cuando profe, estableció N. M y N. En N se olvidó la X. Ah, ya. Ok.
Ya. Y acá la derivada con respecto a y de la m sería 3y cuadrado. Ahí está. Entonces también aquí chequeo que son continuas, que son polinomios. Entonces puedo usar el teorema de Green. ¿Ya? Y aquí le ponemos ahí. Entonces se chequean la hipótesis del teorema de Green y se cumple. Por ser polinomio, todos los polinomios cumplen. Aparte, y voy a aplicar la frontera. Ahora, a ver, tengo aquí, no, no tengo el gráfico, lo voy a hacer. Segundo, eh, voy a aplicar, calcular el gráfico. El gráfico sería un grafiquito simple, va a ser así, así. Aquí el 1 y aquí el 1. Entonces, esta curva está dada por y igual x cuadrado. Esta curva está dada por y igual x. ¿Mm? Entonces, esta es C1 y esta es C2. Que me están pidiendo calcular la integral de línea que va hacia esa y después. ¿Ya? Pero como tengo la opción de usar el teorema de Green, ¿cuál es el teorema de Green? El teorema de Green dice que la integral sobre C, la voy a poner no en forma diferencial, porque acá la tengo hecha en forma diferencial, pero es más fácil en forma diferencial hacerlo. ¿Ya? Pero no la voy a hacer así, la voy a hacer como se hace normal, para porque acá la tengo hecha en forma diferencial. Ahí. Entonces la voy a hacer normal. Eso de ahí es igual a integral doble sobre R, que R es esta región de aquí. Toda esta R. Vamos a poner una R con... La R la vamos a poner con azul ahí. R. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Es de N en de X menos de M en de Y diferencial de algo. También me están pidiendo la integral sobre C. ¿Ya? Entonces aquí la aplico y la calculo. Entonces, calculo la integral sobre R de quién? De M en de X, ¿cuánto da? Aquí estamos, se la reemplazo. 3x cuadrado más 3y cuadrado. Menos de M en de Y, que lo tengo aquí. 3y cuadrado. Ahí está. Entonces, esto se va. Y me queda que tengo la integral de R. Ahí. Sí, simplecito. Pero como esta región es simple, puedo calcular la región, por ejemplo, decir que X va entre 0 y 1, y el Y iría entre la curva de abajo y la curva de arriba. Entonces esto me queda así. De 0 a 1, el área normal de X cuadrado a X. Ahí está. Una integral simple, un área. Y esto me da integral de 0 a 1. Saco ese, un poquito lo saco un rato, porque no afecta a la integral de Y, ¿verdad? Y me da Y, esto me da Y evaluado entre X y X cuadrado. Se me da X menos X cuadrado. ¿Ya? Entonces esto me queda integral de 0 a 1 de 3x cubo menos 3x cuarta. Bueno, el 3 lo puedo sacar, para que no esté molestando. Entonces me quedaría 3 y la integral de x cubo, la integral de x cuarta,
Esto me queda 3 por. O sea, esto me quedó 3 por 3 sobre 20. Ya. Ahí está. O sea que el teorema de Green me salió fácil. La integral de aquí está fácil. Rápida, fácil y rápida. O sea que el teorema de Green me está ayudando a calcular más fácil. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, por acá. Este lo apliqué el teorema. Ahora le voy a aplicar ahora segundo método. Pongámoslo con verde. Segundo método. Cuando te dicen calcula la integral, bueno, el otro método es calcular la integral de línea directamente, porque claro que aquí no tiene sentido, pero lo voy a aplicar para que se compruebe que es ese valor de x. Entonces, el segundo método, la integral de línea, va a ser la integral sobre C1 más la integral sobre C2. Entonces, C1 va a ser esto. R de t va a ser... ¿Cuál sería la fórmula para C1? Una parametrización de esta función. ¿Cuál sería? T cuadrado. T cuadrado. Entonces, y el t va de 0 a 1. ¿Por qué? Porque sigue esa trayectoria y coincide con esta. Ahí Coincide, no fue del dominio, ¿verdad? claro. El mismo dominio, coincide con el dominio. Exacto. Ahí está. Y la C2, RT, la C2 sería esta. Sería esta. Y va para el otro lado. Entonces, pero igual va de 1 a 0, ¿verdad? Pero como va de 1 a 0, es este T, y si yo le pongo de 0 a 1, entonces estoy invirtiendo el orden. Como es un campo vectorial, Mn, entonces al invertir el orden la integral queda negativa. Así que, ojo aquí. ¿Ah? Queda negativa. Entonces, aplicamos la integral sobre C1 de ese punto de R más la integral sobre C2 de ese punto de R. Voy a hacer las dos ahí de uno. Ya. ¿Cómo era esto de aquí? ¿Cómo se calculaba la integral de línea de un campo vectorial? Bueno, se pone el dominio. F se evalúa en la curva. F, tenemos ahí el F es M es Y cubo y N es esto. M y N. Entonces, aplico F en la curva, en esta primera curva. Este hace el papel de X, este el papel de Y y lo reemplazo. Me queda la Y, este cuadrado, ¿cierto? Y aquí dice Y cubo. Entonces este es esta. Aquí esta dice X cubo, el X es T, se me queda T cubo, más 3T, y el Y es T cuadrado. Pero como Y está al cuadrado, más T por T a la cuarta. O sea, queda la quinta. Ahí hay que ponerlo, ¿no? Producto punto, ¿qué es? La derivada de esto. 1, 2, 3. De T. Así se hacía la integral. Para la otra. Pero ahora como le cambié el orden, la orientación, tengo que ponerle menos 0,1 y me queda, aplico la fórmula. Pero como este t me sale lo mismo, me queda t cubo, coma
t cubo más 3t cubo. O sea, me queda 4t cubo. Pongo la derivada de la curva. Ahí está. Hago el producto punto. ¿Ya? Ahí voy. Entonces, la integral de 7t a la sexta me da t a la 7 no. Esa me da, entre 0 y 1. La otra, si se dan cuenta que en el segundo método es más trabajoso. Hablando en 1 y 0 me da... Uy, oh, ¿cuánto me da? 3/20. Ahí me coincide. Ahí estamos. Esto de aquí, me sale entonces mucho más fácil ocupar el teorema de Green, lógicamente. Aunque tengo que chequear esta hipótesis y todo, pero me sale más fácil. Más fácil. Ay, veo yo que es más complicado esta de acá. No siempre va a pasar eso, pero uno tiene que chequear cuál me voy a utilizar. Ahora, esta integral de línea de aquí también se puede calcular en forma diferencial. Mira, aquí está hecha en forma diferencial. Para C1 y para C2. Entonces aquí se pone así nomás y se va reemplazando directamente. Y se calculan los valores. Igual da 3/20. Y ahí tiene el teorema de Green. Y aquí está el chequeo de la hipótesis. La curva tiene que ser suave, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Ya. Si a ti por casualidad te dijeran, aplique el teorema de Green, ahí Profe, deja, ¿cómo se sabe si es suave? la curva tiene que ser suave. Ah, que las derivadas parciales en los puntos son distintos de cero. De los puntos donde, porque es suave a trozos. Entonces, suave significa que la derivada sea distinta de cero. Suave es que es derivable y además que sea distinta de cero. ¿Qué más? Ah, quería explicarle algo que me cuesta mucho, o sea, que yo pensaba que los estudiantes lo entendían y no lo entienden, y cuando lo explico tampoco. Entonces quería ver una cosa. Eh, déjame... quería poner un ejemplo de la vida real. Primero lo voy a explicar normal, ¿ya? Si ustedes lo entienden,
Chévere, pues si no entienden, no entienden. Mira, dice, si te dice aplique, o sea, supongamos que te preguntan y dice aplique el teorema de Green para calcular, si te pone una integral sobre C de F punto de R. Entonces la cosa que te están diciendo, supongamos que es una circunferencia, este es C. ¿Sí? Y el campo F, C por ejemplo, X cuadrado más Y cuadrado igual, por poner un ejemplo. El campo F sea, por ejemplo, X, Y. Súper sencillo. ¿Ya? O sea que M es X y N es Y. Pongámoslo así. O no tan sencillo, pues, pongámosle 2X, Y. Ahí está. Entonces se aplique el teorema. ¿Ya? Y yo hago lo siguiente. Integral de 0 a 2pi. Aquí la parametrización de esta es x igual a coseno de t, y igual a seno de t. T 0 de 2pi. Entonces aplico esto, me quedaría aquí 2 veces x coseno de t, coma seno de t. ¿Ya? Y le pongo la curva, sería la derivada de coseno menos seno, y la derivada de seno es coseno de t. Ahí está. Para calcular la integral, aquí la orden está ahí. Yo calculo 2 coseno por seno. Profe, ¿por qué 2 coseno? No sé, a ver, ¿dónde saqué? El 2 coseno es por esto, 2x. Entonces 2x como x coseno, queda 2 coseno, ¿ya? Ah, ok, ok. Si ahora hago el producto 2 coseno por seno menos. Y por seno coseno me queda seno coseno, ¿no? ¿Cierto? Pues que no tengo espacio. Si yo hago el producto punto me va a dar coseno por seno. Así no me va a dar. Porque 2 coseno por seno queda negativo. Y el otro queda seno coseno, entonces se restan. Ya, entonces me queda menos y la integral de coseno seno. Ah, yo no saco el menos. La derivada de menos coseno es seno. ¿Cierto? O puedo decir que la derivada de seno es coseno. Entonces tendría menos y seno cuadrado de t sobre 2, evaluado entre 2pi y 0. Esto me da 0. Porque es una curva cerrada. Claro, porque es cerrado. Ya. Eso que dice ahí, ¿está correcto o está incorrecto? ¿Qué dice usted? ¿Qué le parece? O sea, dada la orden, le pregunto a usted, ¿apliqué el teorema de Green o no lo apliqué? No, profe, no hay que aplicar. O sea, no, perdón, no. Pregunto, ¿apliqué el teorema, seguí la orden o no seguí la orden? No, no seguí. No seguí la orden. ¿Cuánto puntaje tengo? 0. Tengo 0. Tengo 0. Pero si se podía calcular más fácil así, pues yo lo hice así, profe. Bueno, pero tienes 0. ¿Por qué? Porque no aplicaste el teorema de Green. Entonces, tiene que tener cuidado con la orden. Aquí arriba decía calcular la integral de línea. Ah, aquí yo hago lo que quiero porque no me están obligando a calcular el teorema de Green. Entonces, si quiero lo hago por integral de línea, como aquí, o aplico el teorema de Green. Tengo dos posibilidades. Cuando no me dicen nada, yo tengo libre albedrío. Puedo hacer lo que lo que a usted le dé la gana. Puede hacer. Si te dicen aplique el teorema, estoy obligado a aplicar el teorema. Y aquí no estoy aplicando el teorema. Entonces, para aplicar el teorema tendría que
si me preguntan una integral de línea, aplicar el teorema significa calcular la integral doble. Si me dan, aplique el teorema para calcular la integral doble, entonces como me dice aplique, tengo que calcular la integral de línea. ¿Entiende o no? Sí. Eso es lo que quiero que entiendan, porque no, en las pruebas se equivocan así, les ponen 0. Qué pena, qué pena. ¿Sí? Ojo con eso. Espero que no se equivoquen. Bueno, aquí está el ejercicio completo. Veamos otro. Ahora, tampoco me dice aquí aplique el teorema, pero yo lo voy a aplicar porque estamos en eso. Entonces, de hecho, si a mí me preguntaran si yo quisiera no aplicar el teorema, tengo un problemita. ¿Cuál es el problemita que tengo si no aplico el teorema? O sea, si calculo la integral de línea, ¿cuál sería mi problema? En primera instancia, ¿cuál sería? Esta es la región. El problema es este, mira, tengo ¿cuántas curvas? 1, 2, 3, 4. 4 integrales de línea tendría que calcular. Tiene que calcular la integral sobre C. Sería igual a integral sobre C1 más la integral sobre C2 más la integral sobre C3 más la integral sobre C4. Eso como integral de línea nomás. Claro, la integral de línea es igual a 4 integrales de línea. ¿Y por qué 4? ¿Por qué no hay una no? Porque tiene problemas aquí. No es derivable ahí, no es derivable acá, no es derivable aquí y no es derivable ahí. Entonces esta es una curva suave a trozos. Cada trozo es suave. En cada trozo la derivada existe y es distinta de 0. Ah, entonces tengo un problema. Entonces estoy obligado en este caso a calcular por teorema de Green. Entonces, usamos mejor Green. Ya, perfecto, uso Green. Para usar Green tengo que chequear la hipótesis. Y la hipótesis la puedo poner así. Arc seno de x más y cuadrado es continuo. ¿Ya? El problema de Arsén es justo en el -1 y el 1. ¿Ya? Arsén es una función. En realidad, no sé si ustedes se acuerdan, esto está entre -1 y 1. Arsén está entre 0 y aquí está. Entre 0 y pi medio. Entonces, esto está así. Aquí. Espérate. Vamos a ponerla por acá. Aquí Arsén así. A ver. Entre 0 y pi medio creo que va. Hace esto aquí. Chuta. Voy a tener que volver a compartir. Ahí sí. ¿Se ve? Sí. Ya, entonces aquí el problema es este, miren. Que parte aquí, hace así. No vayan de menos pi medios a pi medios. Claro. Este menos pi medio. Pero aquí está -1 y aquí está 1. Entonces se hace un cuadrado. Que lo que pasa es que el coseno es por arriba y el seno es esta de aquí. Entonces, y el seno es así. Arsén. Pero también se puede ocupar acá. O sea, acá. ¿Viste que es -2? Hagámosla para el lado derecho, porque no tenga... Para el lado derecho sería 1 y aquí sería 2 y aquí sería 3. Y esta sigue. Si es
esta cuestión es así. Es así. Ah, lo que pasa es que uno elige la rama principal para trabajar. Pero, Profe, ¿por qué la movió a la derecha? claro, porque mira aquí, el 1, 2, ¿se fijan? Tengo dominio X entre 1 y 2. Entonces aquí tengo entre 1 y 2. Entonces Ah, al ya. 100 sería esta. Entonces necesito ampliarle y acá también se amplía. ¿Ah? Se amplía para acá. Igualito. Entonces, en la parte del menos 1, menos 2, menos 1. Pero, ¿qué te quiero decir? Déjame hacerla bien aquí. El problema lo tiene aquí. Aquí, en esta parte, no es continuo. En el menos 1. ¿Mm? En el 1 tampoco. O sea que aquí está el problema. En el menos 2 sí es, ¿ah? Menos 2 sí es continuo. Oh, ya no puedo. Aquí es el problema. En el menos 1, 1. Ahí está el problema. Pero como es continuo a trozo, no hay problema. Entonces esta sí es continua a trozo. Eso no hay problema. Y la otra es súper continua. Coseno de y de x cuadrado, este es continuo. ¿Por qué? Porque es suma de continua, coseno es continua y ¿ya? Por ejemplo, la función seno de xy es continua, ¿ya? Porque una composición de xy lo manda a la función xy y la xy a seno de xy. Entonces, esta es una función real y esta es una función de dos variables. O sea, hay una continuidad, ¿ya? Entonces, así se hace la... Por eso uno dice que los polinomios son continuos, ¿ya? Ahora también la frontera, se cumple que la curva C es la frontera de R. R sería esta de aquí. Esta de aquí. Eso estamos bien, se cumple, ¿ya? Usted no tiene que hacer todo esto, yo le estoy tratando de explicar nomás porque, ¿ya? Entonces, se cumple la hipótesis. La curva es suave. 2. El teorema me dice que la integral de f.dr va a ser igual y integral doble sobre la región R tn de x menos dm de y. Ahí. ¿Ya? Entonces tenemos todo para triunfar. Le damos. Entonces, pasémosla. Por aquí estoy aplicando el teorema de Green. Entonces, la región la vamos a hacer en polares porque amerita, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el recorrido en polares de la región? R. Teta va a ir de 0. No, Pi. a pi. Y el radio va a ir de dónde? Para recorrer R. Supongamos que tú fijas un ángulo. Voy a cambiar este, no, para arriba. Un ángulo, fijo un ángulo. Digo, voy a fijar este ángulo. Ese ángulo lo fijé. ¿Ya? ¿El R de dónde se mueve? Lógicamente esta parte no está. Esto no. Entonces, para ese ángulo, el radio va desde aquí hasta allá. Para un ángulo fijo. Va de la circunferencia menor a la mayor. Claro. O sea, va desde 1 a 2. ¿Me fijas? Y esto lo aplico aquí. Entonces la integral de 0 a pi, la integral de 1 a 2, y aplico la fórmula de n de x. ¿Qué es lo que es n? ¿Cuánto me da de n de x? Aquí está n. Este es m. De n de x me da menos 2x. Y de m de y, 2y. Aquí está. De A. De A sería... espérate, hay un pequeño problemita que aquí me emocioné. Vamos, siempre es conveniente poner la fórmula así. O sea, desglosar esto, escribirla primero, ¿ya? Y después aplico las polares, ya una vez que la tengo. Me queda 0 ¿A pi. cuál menos 2 no sería mejor? Excelente.
Todo eso es importante. Saco el menos 2. 1, 2. Y voy reemplazando. Como saqué el menos 2, me quedó x más y. Pero x es en polares. ¿Cuánto es? X más y. Como es cambio variable, el jacobiano, y tengo eso. Si lo arreglamos un poquito, esto me quedaría así. Se vaya. Esto es muy chévere. Ahí. Entonces, ¿cuánto vale la integral interior? La integral interior. Esta. R cubo tercio. Evaluar 7. entre 2 y 1. Entonces, R cubo tercio me da, lo voy a sacar, ¿eh? Me va a quedar 8 tercios menos 1 tercio. Ahí lo saqué mejor. Ya, y ahora calculamos la otra. 7 tercios. Ya, 7 tercios por 2, 14 tercios por menos. Y aquí la integral me quedaría, la integral de coseno, Menos seno. seno nomás. Sí, sí, sí. Y la integral de menos coseno me da seno. Ay, esa locura. Ahí. Ya, se me da menos 14 tercios. Y si evalúo en pi, el seno me da 0 y el coseno me da menos 1. Así que esto me da 1. ¿Ya? Ahora, si evalúo en menos, si evalúo ahora en 0, esta me da 0 y el coseno me da menos 1. Esto me da menos 28 tercios. Ya. Entonces ahí, aquí, lógicamente, me conviene usar el teorema de Green. Porque si no, estas 4 de aquí es una locura. Muy largo. Usted a veces los alumnos dicen, está larga la prueba. Claro, porque te fuiste por el lado más largo. Se tiene que usted ver, buscar y realizar lo más corto posible. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Entonces, ¿Por qué fue necesario hacer el análisis de la gráfica de Arsena? porque es del campo. Se fija que el campo, yo tengo que analizar que el campo es continuo. Entonces, bueno, esta es continua, pero al ser de X tengo que analizar si es continua en los pedazos donde la curva es continua. Entonces aquí, por eso es que tengo que analizar el arcén. Pero usted lo que tiene que decir que el arcén es continuo, porque el arcén es continuo. ¿Dónde no es continuo? En el menos 1 y en el 1. Pero justo esto no hay problema porque ahí la curva C1 es suave en todas las otras partes, menos ahí. C1 es suave a trozos. C2 también. C4. Ah, ya. Gracias, profe. Ya, entonces Profe, mira, una cosa, diga. ¿de dónde salió el menos 2 aquí, menos 2 y siguiente ahorita? Solo que salió. Este, Ajá. ya mira, deriva esta de M con respecto a Y. Este es M. De M con respecto a Y. Este es M, este es M. Este es M. Entonces tú derivas de M con respecto a Y. Y lo pones ahí. O sea, aquí te fijas que es 2Y. Ya, 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 ya,
Chévere, entonces estamos bien. Ya. Ahí confirmamos el resultado. 28 tercios negativo. Ya, y ahora vamos a lo siguiente. Ya, pongan atención, mucha atención. ¿Ya? De hecho, podemos hacerlo más simple, porque esto es re simple. O sea, yo le puedo explicar a usted súper simple, pero no es una clase de matemática, sería una clase de academia. ¿Ya? Te enseña la fórmula, la falta, hazte esto, y no entienden nada y solo aplican. El problema de eso es que cuando te cambian el ejercicio no se puede a veces aplicar. Entonces, por eso es que hay que tratar de entender. ¿Ya? Cuando uno entiende la situación, tiene más posibilidades para resolver ejercicios. En cambio, si se sabe los ejercicios así mecánicos, tiene muy pocas posibilidades. ¿Ya? Por eso que toda la explicación que le voy a dar ahora suena como chuta muy larga. Mejor hay algunos que no les gusta eso, les gusta que le digan qué hacer nomás, mecánico. ¿Ya? Entonces, lo que yo le voy a demostrar es lo siguiente, mira, que el área de una región plana, primero, no importa, el área de la región plana va a ser esto. Mira. Ahí tengo una fórmula. Esta es una integral de línea. Entonces yo uso una integral de línea para calcular la región, el área de la región plana. Aquí en toda la frontera de la región es la curva, ¿ya? Aquí FR, la frontera de la región es la curva, ¿ya? O sea que en todas se cumple la hipótesis del teorema de Green. Si la primera fórmula es esta. Se aplica X de Y y calcula inmediatamente el área. La segunda fórmula para el área, a mí me interesa la primera, no me interesa más. Pero tengo que explicarle la otra porque por problema que algunos no saben que se puede hacer de la forma 1. ¿Ya? La otra forma es la integral sobre C de menos y de X. Esa es otra fórmula. Y la que usan todo el mundo, no sé por qué, porque es más larga, es esta. No, tengo tres formas. Ahí están las tres. ¿Ya? ¿Cuál le gusta más a usted? La primera. La primera porque no tiene signo menos y es más corto. Entonces yo sugiero siempre usar la primera. ¿Ya? Entonces, y eso es todo. O sea, le estoy diciendo todo en términos mecánicos. Ahí está, apréndete eso nomás. Listo. Y ahora hagamos ejercicio. Esa sería la academia. O sea, no sé, digo academia, no sé acá si explican así en la academia, pero yo cuando sé cómo explican en alguna academia, mecánico, ahí. Ahí está la fórmula y la aplican. Ya, pero déjeme explicarle por qué esa fórmula, ¿cierto? Tampoco tan mecánica. Mire, si yo tengo una región plana, la región aquí, R, y se acuerda cuando usábamos integrales dobles, ¿cómo calculaba el área de esa región plana usando integrales dobles? ¿Se acuerda cómo era la fórmula? O sea, en general. Doble integral de sobre R, Exacto. 1 de A. 1 de A, listo. Eso es todo. Eso es todo. Perfecto. Esto lo sé. Esto lo sé. ¿Ya? Lo tengo ahí. Bien. Ahora mira, ¿cómo llego a la primera? Usando Green. Primero, el teorema de Green me dice que voy a ponerlo al revés el teorema de Green. ¿Ya? Porque es una igualdad. Entonces, yo puedo poner el teorema de Green al revés. O sea, al revés, poniéndolo uno a la izquierda, así mismo. Ahí está, ¿cierto? Este es el teorema de Green. Entonces también lo sé. Green. Solo voy a mezclar las dos. Las dos fórmulas las voy a mezclar.
Entonces, mira, sea, y pongo un campo que a mí me dé la gana. Eh, el campo tiene que ser x,0, ¿eh? 0,x. Me dice por qué necesito que el campo sea 0,x? Necesito que este valor, si quiero calcular el área, ¿cuánto tiene que ser esta resta que está aquí? Miren la integral Uno. doble. 1 tiene que ser 1, perfecto. Entonces elijo un campo que me dé 1. Este es m y este es n. ¿Me da 1 o no me da 1 para este campo? Sí. Claro, me da 1. Entonces para este campo, tengo que la integral de la izquierda me da 1. ¿Y cuánto me da la del lado derecho? O sea, aquí, por 0. ejemplo, espérate, no. O sea, sí, pero no. O sea, si le aplico este campo, el lado izquierdo de gris me da 1, ¿verdad? Y el lado derecho me queda la integral de línea de qué. Acuérdate que esta integral de línea, para que usted la vea como diferencial, forma diferencial sería m de x, n de y. Así sería en forma diferencial, que es lo mismo. O sea, yo puedo borrar aquí y poner esto. ¿Ya? La integral de línea la puedo mirar así. ¿Ya cuánto me quedaría aquí entonces reemplazando aquí lo que tengo, el campo que tengo? Reemplace el campo ahí. Ya lo reemplazamos acá, me dio 1. Lo reemplaza. Este campo, X de Y. X de Y. Listo. ¿Sí? Y mira, estoy calculando el área. Entonces, este de aquí es área, pero utilizando integral de línea. Este es área, pero utilizando integral doble. Los dos son iguales. Perfecto. Hasta ahí me gustaría dejárselo. En el otro caso, para este de aquí, la función, a ver, si entienden hasta ahí, ¿no es cierto? El paso 3, esa relación que hizo, no la entendí muy bien. Reemplaza el campo lo reemplaza. El campo lo reemplaza al lado izquierdo, lo reemplazo ahí arriba y me da esto. Reemplazo ahora el campo en el lado derecho, lo reemplazo ahí y me da esto. Y como el teorema de Green se cumple, son iguales, entonces estos también son iguales. Ah, ya. Muy bien, gracias. ¿Se fija? Entonces tengo eso. Para tener esto, el campo que se ocupa para las dos es este campo. Pero no lo quiero escribir aquí porque para este se ocupa el campo menos y,0 y da lo mismo. Y te da esto. Ahora, la fórmula que está en el Villena es esta. Parece que por eso que ocupan esa fórmula. Pero es muy larga. No es pedagógica esa cuestión. Ahora, ¿quién me puede decir lo siguiente? ¿Por qué se cumple esta de aquí? La última que usa ahí el Villena y todos los libros, no sé por qué usan esta. A alguien se le ocurrió usar esa y todo el mundo siguió el mecánico, ¿no? ¿De dónde sale esta? Si alguien se pone pila, de las dos anteriores, pues. ¿Cuánto daba esto? Según lo que vimos en la primera fórmula. ¿Cuánto da la integral de x de y según lo que dice ahí? El área de R. ¿Cuánto da la otra? Sí, sí entiende lo que estoy haciendo, ¿cierto? Ujú. Entonces, esta fórmula
Es redundante. ¿Por qué la voy a calcular 2 veces el área? No está mal. También me da el área. Pero estoy calculando 2 veces. Aquí estoy calculando una vez. Aquí estoy calculando 2 veces. Por eso le ponen un medio. Entonces esta fórmula aquí no me interesa. Esta sí podría ser, ¿no? Pero esta es la que vale. ¿Sí me entienden o no? Sí, profe. ¿Hay alguien que no cachó nada de esta última parte? Si no cachó nada, usted apréndase esta para calcular el área. Ya veamos un ejemplo. Ah, aquí yo le dejé la otra del Villena. Mira, Villena pone esto. O sea que Villena, el libro lo hizo sacando de los otros libros de ingeniería que había. Y la mayoría de los libros, los libros, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre ahora. Tienen esta forma. Entonces, por eso que siguió eso de, ¿ya? Pero usted use la que yo le doy, ¿ya? Mire, igual aquí se las dejo hecha con la otra. A ver si tengo la... Emplea el interés de línea para calcular el área. O sea, ahí está esa es la gráfica. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a usar green, vamos a resolver el sistema. Para encontrar los puntos. Aquí los tengo, pero uno hace el dibujo y no tiene... Entonces quedaría así. Aquí quedaría x cuadrado más 2x menos 3 igual 0. Aquí queda x más 3x menos 1 igual 0. Entonces tiene x igual menos 3 o x igual. Ya tiene. Entonces confirma estos valores de aquí. ¿Ya? Entonces, voy a calcular el área usando green. Entonces el área. Pero el área, me doy cuenta que aquí hay dos curvas. Una curva C1 y una curva C2. ¿Ya? Pregunto una cosa, en general, que me respondan. Cuando estoy usando el teorema de Green, ¿las integrales de línea son vectoriales o escalares? Primera pregunta. Para saber si una integral de línea es escalar o vectorial, tengo que ver el campo. Si el campo es escalar, la integral es escalar. Si el campo es vectorial, la integral es vectorial. En este caso, para el teorema de Green, ¿cómo es el campo? ¿Escalar o vectorial? Escalar. Escalar. Escalar significa que el campo va de R2 en R. Por lo tanto, tiene un x, y va a parar a una función nomás. Por ejemplo, a x cuadrado más y. Esto es escalar. ¿Ya? Tienen que saber diferenciar. Y esta aquí es vectorial. Tiene un x, y va a parar a, por ejemplo, x cuadrado más y, x cubo menos y, por ejemplo. Entonces, aquí como tiene coma, tiene un m y tiene un n. Entonces, en green, esto es vectorial. No tienen que olvidarse de eso. Ya, ahora, ¿se entiende la diferencia? En green estamos utilizando este caso. ¿Por qué? Porque tengo una componente m y una componente n. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Por qué les pregunto eso? Porque primero tengo que saber. Ahora, esta es la primera pregunta que le quería hacer. La segunda, si yo calculo la integral y pongo de A a B, una integral de línea, para la primera voy a ponerle F1 al campo escalar y F2 al campo vectorial. Entonces aquí pongo F1 punto, perdón, F1, no sé cómo se ponía este R, F1 de R. ¿A qué sería igual si yo le invierto el orden aquí?
¿Está bien esa? Que es la otra, voy a ponerla también, voy a poner AB, pero este es campo vectorial. Y aquí va punto. DR igual a BA F punto DR. Entonces, esta integral es vectorial y esta de aquí es escalar. Porque el campo es escalar. Aquí lo que se ponía, este DR se ponía la norma, ¿de acuerdo? Aquí, esta de aquí se ponía la norma de la derivada. En cambio, aquí se ponía la derivada. ¿Mm? Esa es la diferencia. Aquí va un signo menos. Al cambiar el orden de integración, si se fija que aquí lo cambié, aquí el orden de integración de AB es para la T. De la T, si yo le cambio, cambia el signo, en la vectorial. O sea, en green, sí se aplica esto. En cambio, en escalar me da lo mismo. Yo invierto, no pasa nada. No se cambia el signo. Ya eso es para que recuerden. Si se acuerdan de esa cosa. Que si yo cambio el orden de la curva, el sentido de la curva, si la curva va para allá, y se me ocurre ponerla para acá, en la vectorial, o sea, en green, cambia el signo. En cambio, el escalar, no pasa nada, queda igual. Ya, eso es importante que usted lo recuerde. Entonces ahora, sabiendo eso, ya lo puedo borrar, ¿cierto? No sé si saque print pantalla, pero si se acuerda de eso, que lo vimos en algún momento. Las integrales vectoriales, si tú cambias el sentido de la curva, el recorrido, integrales de línea, las vectoriales cambian signo. Profe, eso era cuando teníamos sentido antihorario, era positivo y sentido horario negativo. Sí. Depende. Lo que pasa es que si la superficie, si la curva te la dan así, entonces tú tienes, claro, el sentido positivo, pero por ejemplo ya viene, la parametrización viene x igual a, ponte tú, 2 coseno de t, y y igual a 2 seno de t, y el t en este caso está recorrido así de 0 a 2pi, ya te la dan, entonces yo la aplico directo. Yo te lo digo no para esta, sino que, por ejemplo, si yo tengo una función, y esta función está aquí, tengo el 1 y tengo el 0, y la estoy recorriendo así. Entonces, en este caso, en vez de poner la integral de 1 a 0, que queda fea, ¿verdad? Yo no pongo esto, sino que pongo integral de 0 a 1, pero le pongo el signo. Le antepongo el signo. ¿Por qué? Porque el 0 a 1 va así, y la curva está recorrida al revés. Entonces, se afecta en un signo. ¿Ya? Eso es la implícita, porque la derivada va al otro lado, entonces cambia el signo. ¿Ya? Es por eso. Y aquí lo vamos a aplicar. Mira. Y en varias cosas se aplica. Entonces, mira. Ya. Entonces, el área de R de la región, según la fórmula de Green, es la integral de línea C por X de Y. ¿Ya? Ahí está. Nada más. Pero me doy cuenta que la C está dividida en C1 unión C2. Entonces, esto implica que la integral sobre C de X de Y va a estar dada por la integral sobre C1 de X de Y más la integral C2 X de Y. Esta X de Y ya está resuelta, o sea, ya está expresada en forma diferencial, pero es una integral vectorial, ya de línea vectorial, pero ya está expresada en X de Y, está en forma diferencial. Ya. Entonces calculamos la integral sobre C de X de Y es igual. Y aquí no necesito hacer parametrización, me sale directo con la forma vectorial. Entonces, la primera curva, la C1, la voy a recorrer desde menos 3 a 1, porque sigue este orden. Entonces aquí va así. Entonces la integral de menos 3 a 1, no tengo problema. Y pongo la forma diferencial. X, ya tengo el X, y el de Y,
de acuerdo a la curva. ¿Cuál es la curva de la primera? Esta curva es, esa curva es la recta que estoy calculando. ¿Cuál sería el de y de la recta? 2 de x. Entonces aquí, mira, le queda 2 de x. Si te fijas, aquí la voy a poner acá mejor para que usted no se vaya a confundir. Aquí mira. Integral de menos 3 a 1. ¿Están de acuerdo con eso? Pongo el x, porque está el x y el de y sería 2 de x. Forma diferencial. Ahí lo calculé directamente. La otra, voy a poner de menos 3 a 1, pero esta me dice que la recorra así. Pero de menos 3 a 1 está al revés. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? Un signo menos. Para que se arregle. Entonces pongo x de y. ¿Qué sería de y? Bueno, de la curva 2, pues derivo la curva 2. ¿Cuál sería la derivada de y aquí? Esta. Menos 4, perdón, menos 2x de x. Esta. Entonces aquí sería menos 2x por dx. Listo, eso es todo. Y ahí ya la calculé. Ahora, aquí queda menos con menos me queda más. Sí me quedó la misma, ¿no? Que es cubo aquí. Ahí sí. Y el 2 lo saco. Vamos con todo. Se va este 2 de aquí. Me da 1 menos 9. Más 2 tercios. 1 menos más 27. Confirme ahí. Menos 8 más 28 por 2, ¿cuánto es? Me da eso. Ahí la calculé. El área. O sea que el área es la suma de las dos integrales impropias. Perdón, el área es la suma de las dos integrales de línea. Déjame confirmar el resultado acá. Aquí lo hacen por el método Villena, 22 tercios. Muy largo, ¿no? Para mí me parece que pero está bien, está correcto igual. Es más largo, pero está correcto. Pero este me fascina porque la fórmula es sencillísima. Profe, ¿se hace de esa manera porque el problema no da el campo o porque se hace así? No, porque te piden el área de la región. O sea, aquí no hay campo. Entonces Ya. te dicen calcula el área de la región utilizando green. Entonces lo usas de esta forma. Entonces tú calculas, utilizando esta formulita, calculas áreas de regiones, usando integral de línea. Mira qué interesante. Interesantísimo. La cosa se pone más interesante cuando las curvas son más complejas. Por ejemplo, mira ahí. Hallar el área de la elipse de esa ecuación. Entonces, primero voy a usar green. Voy a usar el teorema de Green. Entonces, segundo, para usar green, necesito una parametrización de la elipse. Entonces, la parametrización de la elipse sería
¿cierto? Y el t, no uso teta, se puede usar teta también, pero para seguir la línea, y sería esa la parametrización. La curva. Entonces, a mí me piden allá del área de la curva. Ah, entonces me están pidiendo entonces la integral. X de Y. Lo puedo hacer en forma diferencial. Aquí si quiere le voy a poner así. Esta de aquí. Entonces, la tengo. Sería integral de 0 a 2pi. Pongo X. Este es X. Y pongo de Y. De Y sería. Y listo, se acabó. Me queda AB integral de 0 a 2pi. Déjame poner un poquito más separado. La integral de coseno cuadrado de t. Ahí. Me queda AB. Y la integral de coseno de cuadrado, primero voy a poner integral de 0 a 2pi. Voy a poner así, 1/2 más. Así que me queda AB. Aquí me integro, me quedaría 1/2 de t. Y acá me queda 1/4 de seno de 2t. Haciendo el cambio variable y todo eso ahí. 2pi, 0. ¿Ya? Este 2pi y 0, el seno se anula. Y el 0 también se anula. Y entonces me quedaría que me queda AB 1/2 2pi. Entonces esto me queda pi AB. Y ese es el área de la elipsis. ¿Mm? Facilita, ¿no? ¿Qué le parece? Entonces estoy utilizando Green y calculando usando la fórmula que yo le di. Use siempre esa fórmula, ¿ok? Profesor, me perdí cuando puso a coseno de t. ¿De dónde salió eso? Mira, tú te fijas, mira, cuando tú calculas integrales de línea, tú tienes un campo aquí, esta es forma diferencial, cuando uno pone integral de m de x más n de y. Entonces aquí pongo el campo ahí. El campo aquí ya está puesto. Entonces en dx, pero el campo tiene que evaluarse en la función, o sea, este m tengo que reemplazarlo en la curva. Entonces, como tengo x de y, el x se reemplaza en la curva. ¿Cuál es tu curva? Esta. Entonces tú pones esta, ¿te fijas? Hay que hacer la compuesta. Lo que pasa es que se te olvida cómo se calcula la integral de línea. Una integral de línea de un campo vectorial, punto de R, se calcula así. Si el campo es, por ejemplo, 2x, y la curva es, no sé, 1, t, supongamos que fuera así, la curva, supongamos que fuera así, ¿ya? Y el t de 0 a 2pi, no sé. Y yo calculo la integral, ¿cómo calculo aquí? El campo, se evalúa en la curva. ¿Cuánto me quedaría aquí? ¿Cuánto me quedaría? La primera. Sí. Este hace el papel de X y este es el papel de Y, hago la compuesta. ¿Cuánto me quedaría aquí en la primera? La primera La compone primera sería 2. 2, ¿cierto? Y la segunda, T. T, claro.
¿Mm? Y acá yo pongo la derivada de la curva, eso sería 0,1, la derivada de la curva. Entonces, este es de X y este es de Y. Este es M y este es N. Entonces, la forma diferencial se pone M de X, o sea, se multiplica ya de 1 el producto punto, N de Y. Entonces, ya viene multiplicado. Entonces, sería este por este y este por este. ¿Ya? Aquí ya está multiplicado. Entonces, ya está multiplicado. ¿Pero quién es X? X es parte del campo. Entonces el campo tiene que evaluarse en la curva. ¿Cuál es la curva? Esta es la curva. Entonces el X se reemplaza a coseno. Entonces aquí, por eso le puse un X arriba, esto de aquí no va. Entonces aquí pongo este X. Y acá en el otro pongo de Y. ¿Quién es de Y? Tengo que derivar esta Y de aquí. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora. ¿No? Sí, ya está más claro. Claro, lo que pasa es que se le olvida a uno cómo se calculaban las integrales de línea. Siempre se evalúa en el campo. La F se evalúa en la curva. Y la otra es la derivada de la curva. F evaluada en la curva por la derivada de la curva. Entonces, esta integral de línea aquí, yo tengo que... Ya está ha hecho el producto punto aquí. De aquí, en esta formulita del área, ya está desglosado el producto punto, de la forma diferencial. Entonces, solamente tengo que reemplazar la curva en el campo y la derivada de la curva. Ya, perfecto. Aquí está resuelto. Da eso, pi a b. Déjeme, ¿qué hora es? Ya estamos muy bien. Ahora, si ya sé calcular área, ¿qué pasa ahora si la región tiene hoyos? No es simplemente conexa, o sea, tiene un problema. Es conexa, pero no simplemente conexa. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo calculo la integral? El teorema de Green se mantiene igual. O sea, el teorema de Green siempre va a ser igual. Va a ser la integral de línea sobre C de f punto dr va a ser igual la integral doble sobre la región de lo que dijimos. Eso que está ahí. Eso se mantiene. ¿Ya? Pero resulta que cuando tengo orificios, la integral de línea es la que cambia. Esta integral cambia. Claro, porque ¿cómo calculo? Entonces, ¿cómo se calcula? El cálculo de esta va a ser así. Mira, supongamos que, a ver, aquí hay muchos orificios. Vamos a dejar uno nomás. ¿Ya? Supongamos que está este C1 y este C2. Entonces C es igual a C1 unión C2. ¿Ya? Entonces el cálculo de esta va a ser así. Mira. Vamos a poner integral de C de f de R va a ser igual. Como esta sigue toda la vuelta, la de afuera es de 0 a 2 pi. ¿Ya? Sobre C1, esto es para C1. Y se va a sumar con la otra, si le pongo, perdón, se suma, pero si la otra le pongo 0,2 pi en C2 y le pongo 0,2 pi, se tiene que poner un signo menos adelante. Porque esta C2 la estoy calculando en la misma dirección que esta. O sea, en contra de la manecilla del reloj, con orientación positiva. Entonces, si esta de adentro va con orientación positiva y la de afuera va con orientación positiva, se tiene que poner un signo menos ahí. Esta de aquí es lo único que tienen que saber para este cálculo de nada más.
Si hay dos orificios, como aquí, y todas las voy a calcular en esa dirección, entonces se le pone menos. ¿Ya? Ahí hay otros menos. 2. Sentido antihorario. ¿Está bien? Mire esta. Comprueba el teorema anterior aquí. Chuta, aquí hay que hacer hartas cosas. A ver. Veamos si está hecho. Mire. Vámonos viéndola por el tiempo. Mira. Voy a calcular, voy a comprobar el teorema anterior. Entonces, el área, la doble, la voy a calcular aquí. ¿Cómo se calcula la integral? Bueno, la integral doble de esta expresión que dije. A esta de aquí, del campo le vamos a llamar P y a esta le vamos a llamar Q. Entonces el teorema de Green dice que de Q a de X menos de P a de Y. Listo. Entonces, como quiero recorrer esta región, entonces esta región es fácil de recorrer, hacemos la curva en polares. Entonces en polares sería el ángulo θ va desde 0 a 2 pi, ¿cierto? Y el R va en este caso, chuta, aquí no sé cuánto, el 2 va aquí. Ya, esto va de 1 a 2. O sea, aquí está el 1 y aquí está el 2. Entonces esto va de 1 a 2. Listo. Le pongo de 0 a 2 pi, la primera integral, la segunda de 1 a 2. Calculo esta expresión. Veamos cuánto me da esta expresión de aquí. La Q, ¿cuánto me da? De Q en dx, ¿cuánto sería? Sería 3x cuadrado. Y depende y, ¿qué sería esta de aquí? Depende y sería menos 3y cuadrado. O sea que esa es la expresión. Entonces esta expresión ahora la tengo que poner en polares. Esta la pongo aquí en polares. Esta me da eso. Claro, me da 3r cuadrado, porque esto me da 3. ¿No se pone más? Aquí tengo que poner más porque tengo un menos adelante. Ya. Entonces está bien. Se me quedaría así. Entonces esto es 3r cuadrado, que es la que va aquí. Es lo que va aquí. Esta. Entonces aquí, esto va acá. Este es el jacobiano, y ahí calculo. Y eso, mira, me da eso, 45 pi medio. Estamos chéveres hasta ahí, no hay problema, ¿cierto? Ahí calculé. Ahora voy a calcular la integral de línea. Voy a borrar este de aquí y calculo la integral de línea. O sea, esta ya calculé la integral doble, me dio eso. Perfecto. Ahora, la integral de línea de afuera sería esta. Este es, pongámosle aquí C1, y la de adentro C2. Este es C1 y la de adentro es C2. Y voy a calcular la integral de línea. Acuérdense cómo le expliqué. Entonces, aquí viene la fórmula. Mira. La integral de línea diferencial en P, ¿cierto? Pongo P, que sería esta. Pero no pongo 2, aquí no pongo 2x cubo, no. Pongo aplicado a la primera curva. Entonces, en esta integral, en la primera integral aquí, en esta de aquí, en toda esta, voy a poner C1. Entonces, ¿qué dice C1? Mira, 2x cubo, el P, menos y cubo. ¿Cuánto me quedaría? Esto vale 2 cosenos. Entonces me queda 2 por 2 coseno de θ al cubo. Menos y cubo. Pero y es esta, 2 seno. Entonces me queda menos 2 seno de θ al cubo. O sea, me estaría quedando 2 por 8, 16 coseno cubo de θ menos 8 seno cubo de θ. Eso me quedaría en la P nomás. Veamos si da eso. Aquí está. Exactamente lo que está ahí. Después me dice dx, pero x es 2 coseno, por lo tanto dx va a ser menos 2 seno de θ. Entonces, esto de aquí es dx. Aquí está, mira. Y ahí la voy poniendo. Ahora, ¿quién sería esta?
Esta es Q. Y esta de aquí es de Y. Ahí está la primera integral para la segunda. Pero para la segunda, aquí en realidad debería poner 0,2pi. Va el menos. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo 0,2pi. ¿Ya? Aquí se puede poner todo junto, pero aquí vamos a poner menos integral 0. Bueno, si le pongo 0,2pi, tengo que poner menos. Si las dos las recorro el mismo recorrido. ¿Qué sería esta? Pero ahora para la segunda, sería P. Esta sería dx. ¿No? Todo esto sería Q. Y todo esto sería Y. ¿Ya? Entonces calculas tú la integral, y te da. ¿Tá? Te da lo mismo. Compruebas el teorema. ¿Cuál es el problema aquí? Que tiene un orificio en el medio. Pero no importa, se puede calcular, el teorema de Green funciona de la misma maravilla. ¿Entendió o no? ¿Alguna pregunta? Profe, el de arriba es el teorema de Green y el de abajo es Los dos son el integral de- teorema de Green. El teorema de Green, recuerda que el teorema de Green es una integral de línea igual a integral doble. Entonces esto es Green. Green es los dos. Green es que la integral de línea es igual a integral doble. Entonces aquí calculé la integral doble y acá calculé la integral de línea y compruebo que la igualdad se da. La compruebo esta igualdad. Calculé primero esta, me dio 45 pi mega. Es para comprobar, porque algunos problemas te dicen, compruebe el teorema de Green. Tengo que calcular las dos. Una, hacerlo por integral de línea, y la otra, hacerlo por integral doble, y tengo que comprobar que son iguales. Porque me están pidiendo comprobar el teorema de Green. Mira. ¿Viste? Dice, compruebe ya. el teorema anterior. Entonces, compruebe significa que tengo que calcular las dos formas. Si me dicen, aplique el teorema de Green, entonces lo que me preguntan si hay un integral de línea, entonces yo lo que hago es calcular un integral doble. Si la pregunta dice, aplique el teorema de Green y aparece una integral doble, entonces mi tarea es calcular la integral de línea. ¿Se entiende? Si me dice compruebe el teorema de Green, tengo que calcular la integral de línea y la integral doble y ver que el resultado sea el mismo. ¿Sí entiendo? Sí. Ya. Ahora mira. Comprobemos el teorema. Aquí hay veces que, mira, te preguntan lo siguiente. Mira lo que vamos a hacer aquí. Aquí olvidémonos de esto, pero supongamos que te piden esta de aquí, es una curva súper compleja. A ver, ¿de cuál? La más compleja. Esta curva que yo tengo aquí, tengo C1, C2 y C3. Y te dicen, el problema, olvídate de este, calcule la integral sobre C3. Esa es la pregunta. ¿Ya? Y esta es hacerla así, directa. Voy a poner aquí, directa. Es imposible. Es imposible. No es posible hacerlo. Muy difícil. Entonces, la solución es la siguiente. Pongo Green. El teorema de Green me dice que la integral sobre C la puedo desglosar en estas tres. Es súper importante, esto lo preguntan en los exámenes. Esa es la integral de línea. Así me dice Green. ¿Mm? O sea, la sumo a las tres. Y acá sería la integral doble.
Ah. Entonces, pero resulta que esta es fácil. La única difícil es la que está ahí. Entonces, este es fácil de calcular. Este es fácil. Y este es fácil. ¿Qué tengo que hacer? Profe, ¿por qué puso ahí de Y? ¿No sería de A? De A. ¿Qué tendría que hacer? La integral difícil, que es imposible, esa va a ser igual a la integral doble menos la integral sobre C1, o sea, la despejo. ¡Tarán! Entonces, la que era imposible, que era esta, la despejo. Y esta, como es fácil de calcular, esta es fácil de calcular, la calculo y calculo la otra. ¿Entiendes? Ese es un tipo de problema que te pueden salir también. ¿Entendió la idea o no? Aquí le vamos a poner aquí calcular. Pregúnteme, si no, le explico yo de nuevo. Piden calcular esa integral, pero directa es imposible. Entonces, uso el teorema de Green. Entonces, uso para calcular. Y el teorema de Green se calcula las integrales de línea por separado. Y la que es difícil es como mi X, mi incógnita. La despejo. ¿Ya? ¿Entiende eso o no? Para aclararle ahora, por favor, que ya no tengo tiempo. 10:33, terminamos ya. Sí, profe, está claro. Ya, eso es lo que tiene que hacer usted. Ojo, porque si va a ir al supletorio y quiere sacar buena nota en el supletorio, estos son ejercicios de mejoramiento, digo. Estos son ejercicios de mejoramiento. ¿Ya? Listo, entonces estamos chévere. Top share.